Chicos, ¿sabes mi foto o se ve mi cámara prendida? La foto. Ah, en la foto. Listo, gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. El tema del teórico de hoy va a ser patología de glándulas salivales. Aquí ya tenemos la presentación, así que continuando con los teóricos, vamos a comenzar con patología de glándulas salivales. La patología de las glándulas salivales cubre un amplio espectro, desde aquellos procesos inflamatorios simples hasta los procesos tumorales malignos que comprometen la vida del paciente. Así están representados por este cuadro como la cialadenitis. Tenemos la cialadenitis, que es una entidad inflamatoria. Tenemos las entidades autoinmunes, las litiasis, los quites y los tumores. Dentro de las autoinmunes tenemos la enfermedad de Sjögren y tenemos la enfermedad de Mikulicz, pero no nos vamos a detener a considerar cada una de ellas. Con respecto a la cialadenitis, podemos decir que definimos una inflamación del parénquima glandular. Y están representadas por dos grandes grupos que son las virósicas, la patología, la inflamación glandular virósica, y la bacteriana. La virósica está representada, como todos ustedes saben, por la parotiditis epidémica, fiebre urtiana o también llamada papilas. Y dentro de las bacterianas debemos destacar la presencia de la cialadenitis aguda, purulenta, producida por el estafilococo aureus, y las cialadenitis crónicas, que pueden ser recidivantes o específicas. Dentro de las cialadenitis específicas tenemos la tuberculosis, la producida por la tuberculosis, por la sífilis y por la actinomicosis. Y así ustedes pueden apreciar aquí una paciente, una niña que acude a la consulta con un aumento de volumen a nivel de la región parótida derecha que produce el levantamiento del lóbulo de la oreja y que es el comienzo de una parotiditis epidémica o fiebre urtiana, como les dije anteriormente. Aquí vemos que hay aumento de volumen, hay aumento de temperatura, es dolorosa la compresión y que comienza siendo unilateral y que con el transcurso del tiempo se va produciendo en forma bilateral. O este paciente que acude a la consulta con sintomatología dolorosa y vemos un franco aumento de volumen a nivel de la región parótida izquierda que produce un levantamiento del lóbulo de la oreja, como ustedes pueden apreciar a este nivel, que tiene sintomatología dolorosa, hay eritema en la zona, el paciente tiene dificultad al realizar la apertura bucal y al examen intrabucal se presenta con un aumento de volumen a nivel del conducto excretor de la glándula parótida, en la mucosa yugal a la altura entre el primer y segundo molar, que corresponde a la desembocadura del conducto de esteno.
A la compresión de la glándula o al ordeño de la glándula se presenta material o contenido purulento que emana a través del conducto excretor. Vamos a pasar a referirnos en este momento a la litiasis salival, que es el segundo punto en cuestión. La litiasis salival o formación de concreciones cálcicas que se producen en los conductos excretores de las glándulas salivales o en la glándula propiamente dicha. Es decir, esta entidad está representada por la formación de concreciones cálcicas o llamados cálculos, los cálculos, que se presentan con suma frecuencia, como ustedes pueden apreciar, en el aparato submaxilar, en un 85%. Un 10% corresponde a la presencia de estos cálculos en la glándula parótida y, por último, un menor número de casos se presentan en la glándula sublingual e inclusive hemos tenido oportunidad de verificar la presencia de litiasis en las glándulas salivales menores, sobre todo a nivel del labio inferior. Es decir, 85%, 10% y 5%. Y aquí esto sirve para recordar la anatomía del aparato submaxilar y lingual, es decir, de la región submaxilar y en el piso de boca la glándula sublingual. Y esto sirve para recordar, porque si ustedes se fijan, la posición de la glándula submaxilar está ubicada por debajo del músculo miloioideo. Fíjense a este nivel, la glándula submaxilar. Fíjense el conducto, cómo hace un ángulo casi de 90 grados y cabalga sobre el músculo miloioideo, y allí se dirige hacia la región anterior, entre cruzamiento con el nervio lingual, y desemboca a nivel del ostium por ambos lados del frenillo lingual. Recuerden este trayecto, el trayecto tortuoso también y ascendente del conducto hasta llegar a la desembocadura. Inmediatamente por encima del músculo miloioideo encontramos la glándula sublingual que está ubicada a este nivel. Y esto sirve para destacar las debilidades anatómicas en la litiasis del conducto de Wharton. Es decir, ¿por qué se producen estas litiasis? Porque el sistema glandular submaxilar, como mostramos con anticipación, y su conjunto yacen en una posición de declive, como dije recién, en la región submaxilar por debajo del músculo miloioideo. Y esto favorecería, al estar en una posición más declive, alguna infección retrógrada ascendente a través de la desembocadura del conducto de Wharton. Después, ese conducto excretor de la glándula es mucho más amplio a lo largo de su curso que a nivel de la desembocadura. Es decir, cuando nace a nivel de la glándula, es más ancho y se va adelgazando hasta la desembocadura a ambos lados del frenillo. Y el conducto, el punto número 3, al emerger de la glándula, realiza un giro radical, a veces de 90 grados, que favorece también a la instalación del cálculo. Entonces, en concreto, estas tres posibilidades sirven para determinar por qué se puede llegar a producir la formación del citado cálculo. Otra vez traigo a colación el esquema para ver la posición de declive de la glándula por debajo del músculo miloioideo, el ángulo que hace al nacer el conducto excretor o conducto de Wharton, y ese conducto tortuoso y ascendente favorecería la instalación del citado cálculo. Además, es mucho más grueso al emerger de la glándula que en la desembocadura. Con respecto a las diferentes teorías de la formación del cálculo, debemos destacar la presencia de la teoría microbiana. Es decir, ¿por qué se produciría? Porque se introducen microorganismos al conducto, ya sea por un traumatismo o por una infección o por sepsis bucal. Entonces entran, valga la expresión, las bacterias a través del conducto excretor y se instalan a nivel de la glándula.
También tenemos una teoría microbiana que, como mencionamos, por ese trayecto tortuoso y ascendente del conducto de Wharton. Una teoría química también, porque es una saliva rica en mucina y hay una variación del pH hacia la alcalinidad, o por la formación de un soporte proteico también que favorecería a la posterior formación del cálculo. Y por último, una teoría que es la teoría neurohormonal, que se produce una distonía entre lo que es el sistema nervioso vegetativo, predominantemente el simpático y parasimpático, que produce una estenosis o una dilatación del conducto. Entonces, al producirse esa distonía, favorecería también a la instalación del citado cálculo. Ahora bien, vamos a pasar a la parte clínica, digamos, de las litiasis. Vamos a ver un poco la sintomatología clínica que presenta, cuáles son las maniobras que están a nuestro alcance para realizar un diagnóstico adecuado y por último también las imágenes que están a nuestro alcance para determinar la instalación de un cálculo en alguna de las glándulas principales, ya sea parótida, ya sea submaxilar o sea sublingual. ¿Qué es lo que está a nuestro alcance? Indudablemente lo que todos conocemos, las radiografías intraorales, como por ejemplo la radiografía oclusal total, para ver si hay alguna litiasis en el conducto de Wharton. Tenemos radiografías extraorales, como las laterales de cuerpo y rama, que son sumamente útiles también para la región submaxilar, sobre todo, y está muy en boga en la actualidad la utilización de las ecografías, que son las mismas utilizadas para la parte general. Si solicita una ecografía de la región parotidia, de la región submaxilar, que es sumamente útil para realizar el diagnóstico. También tenemos otro método de diagnóstico que se utilizó en una época, que eran las cialografías, es decir, la inyección de sustancias de contraste a través del conducto excretor, y esa solución de líquido de contraste viaja y se instala en la glándula, se realiza la toma radiográfica correspondiente y la podemos observar perfectamente bien. Y por último, la tomografía axial computada o la resonancia magnética, que es sumamente útil también para realizar el diagnóstico de estos procesos. Aquí ustedes pueden apreciar, introduciéndonos un poco más en la parte clínica y radiográfica, aquí vemos la inyección de sustancia de contraste a través del conducto excretor y vemos, pregunta de examen, cómo se visualiza un cálculo y se visualiza en forma radio-opaca. Radio-opaca. Fíjense, de forma redondeada, ubicada en la región submaxilar, en una radiografía lateral de cuerpo y rama. O también de forma redondeada, como ustedes pueden apreciar, en la imagen inferior izquierda. Inferior izquierda. Y aquí a la derecha vemos la presencia de un amplio cálculo de forma alargada en la glándula submaxilar correspondiente a una ecografía. Este estudio es sumamente útil para detectar estadios inflamatorios o litiásicos de la glándula submaxilar o parótida. Mencionamos que tienen diferentes formas de tamaño, diferentes formas y de diferente tamaño. Como por ejemplo aquí vemos de forma redondeada cómo se proyecta sobre el ángulo mandibular un cálculo que está en la curvatura al emerger el conducto excretor de la glándula, que hace una codadura como de 90 grados y cabalga sobre el músculo miloideo. Aquí, en ese lugar, se produce este cálculo en el tercio posterior del conducto. Y aquí vemos de forma alargada, en piso de boca, prácticamente en la unión del tercio medio y tercio final del conducto excretor o conducto de Wharton. Fíjese la forma alargada que adopta la forma del conducto excretor.
Ahora bien, ¿cómo está formado ese cialolito o ese cálculo? Debemos destacar que está formado en un 75% por fosfato cálcico, en un 10% por carbonato cálcico y lo restante materia orgánica y sales solubles. Ahora bien, vamos a pasar a considerar cómo se presentan clínicamente estas patologías. Aquí vemos paciente de sexo femenino que acude a la consulta con una tumefacción importante de la región submaxilar, sumamente dolorosa, y el paciente relata que hay mayor aumento de volumen cuando el paciente se va a alimentar o cuando visualiza ciertos alimentos. Es decir, hay mayor retención salival y se produce un aumento de volumen en la región submaxilar que es sumamente doloroso. Al examen intrabucal debemos destacar que se produce en el piso de boca, entre la desembocadura y el tercio posterior del conducto, un aumento de volumen con cambio de coloración, doloroso a la palpación y que si comprimimos la región submaxilar, se puede obtener contenido purulento a través del conducto excretor, aquí a ambos lados del frenillo, del lado derecho, a este nivel. Se puede localizar ese cálculo a nivel del tercio anterior del conducto excretor, a nivel del tercio medio o a nivel del tercio posterior del conducto. Y también, por supuesto, en el interior de la glándula. Tenemos que el 30% de esas litiasis se producen a nivel del ósteo, como ustedes pueden ver a este nivel, a ambos lados del frenillo, el 30%. Un 20% en la porción media del conducto, un 35% en la región posterior y un 15% de la presencia de los cálculos está a nivel de la glándula submaxilar. ¿Qué quiere decir esto? Que si se instala en el tercio anterior, en el tercio medio y por delante del tercio posterior, el abordaje para realizar la técnica quirúrgica es por vía intrabucal. Pero si ese cálculo está instalado en el interior de la glándula, el abordaje es externo y se debe realizar la extirpación de la glándula submaxilar. Aquí tenemos otro caso clínico, aumento de volumen a nivel del piso de boca, del lado derecho, sintomatología dolorosa. El paciente acude con un dolor prácticamente insoportable y que al realizar la compresión de la glándula, como dije con anterioridad, emana, como ustedes pueden apreciar a este nivel, el contenido purulento característico. En muchas oportunidades podemos llegar a palpar el polo de exteriorización de ese cálculo en piso de boca, es decir, la proyección del mismo hacia el piso de la boca. Si nosotros deslizamos nuestro dedo índice a este nivel, maniobra que debe ser sumamente en forma por el dolor importante que se produce en esta zona, y llegamos a palpar ese polo de exteriorización del cálculo, como ustedes lo pueden apreciar a este nivel en una radiografía oclusal total que la realizamos en nuestro consultorio odontológico. Ahora bien, ¿cuál es la técnica quirúrgica? Pregunta de examen. La técnica quirúrgica, luego de realizar la anestesia correspondiente en piso de boca, también realizamos en la punta de la lengua la anestesia para realizar un punto de tracción o a través de ese punto de tracción exponemos toda la zona, el campo quirúrgico. El siguiente tiempo operatorio consiste en realizar dos puntos de tracción, uno posterior al cálculo, que es un punto por transficción, es decir, que abraza el conducto excretor en profundidad,
y un punto por transficción también anterior para evitar que ese cálculo se traslade o viaje en sentido posterior o anterior en el momento de la cirugía. Luego de localizar bien el cálculo, como ustedes pueden ver aquí el polo de exteriorización, procedemos a realizar la incisión. Pero la citada incisión se debe realizar siempre en sentido posterior anterior sobre el conducto excretor, siguiendo la trayectoria del conducto excretor, nunca en forma transversal, para no producir una fibrosis y esa fibrosis va a producir una estenosis del conducto y se va a producir la colección de saliva a nivel de la glándula submaxilar. Entonces, pregunta de examen, siempre en sentido antero-posterior esa incisión, como ustedes pueden ver en la imagen derecha, en la parte central de la imagen. Aquí ven, luego de la incisión, que toma los planos de la mucosa, del piso de boca, se incide el conducto excretor también. Se incide el conducto excretor y vemos cómo vamos despegando, desalojando el cálculo del conducto excretor, y aquí lo tomamos con una pinza de disección y vemos la forma alargada del mismo. ¿Cuál es el siguiente tiempo operatorio? Dejamos abierto un nuevo conducto o una nueva abocadura. Como ustedes pueden ver aquí, suturamos la pared del conducto incidida con la mucosa del piso de boca. Es decir, dejamos abierto, suturando toda la vuelta y dejamos una nueva desembocadura. No cerramos el conducto, porque se puede producir una fibrosis del mismo. Aquí vemos otro caso clínico, paciente que acude a la consulta con la misma sintomatología detallada con anterioridad. Aquí vemos el polo de exteriorización, el punto de tracción, y vemos que en este sector vamos a realizar la incisión en sentido antero-posterior longitudinal sobre el cálculo e incidiendo el conducto excretor. Aquí vemos que, a diferencia del caso anterior, la forma redondeada que ha adoptado este cálculo en el conducto de esteno. Luego de realizar la incisión, aquí ustedes pueden observar cómo la tijera de Metzenbaum realiza diéresis por divulsión, despegando el cálculo para lograr su extirpación. Lo tomamos con una pinza de disección y luego procedemos a realizar la sutura de la pared del conducto que hemos incidido, conducto de Wharton, con el piso de la boca, todo alrededor, para conformar una nueva desembocadura. Otro caso clínico, aumento en la región submaxilar. Acá lo hemos pintado con lápiz demográfico, la incisión, y vemos cómo aparece el cálculo. Aquí pueden ver el punto por transficción o punto de tracción posterior y anterior. Se toma el cálculo correspondiente con la pinza de disección y se realiza la sutura dejando abierto, suturando la pared del conducto al piso de la mucosa bucal, conformando una nueva desembocadura. Todo esto es lo referido a la litiasis de la glándula submaxilar. Debemos destacar que en un mayor porcentaje se presenta en la región submaxilar y menor proporción en la parótida y menos aún en las glándulas sublinguales o glándulas accesorias o salivales menores. El siguiente punto a que vamos a hacer referencia corresponde a la patología quística que puede asentar en el sistema estomatognático. Y así tenemos la presencia de dos
entidades que están representadas por el mucocele y por la ránula, que ustedes han tenido oportunidad de verlo cuando cursaron estomatología y anatomía patológica. Estas dos entidades, a que vamos a hacer referencia, el mucocele se presenta, es muy frecuente en el labio inferior, es decir, en todos los factores en que están presentes las glándulas salivales menores. ¿Cómo se presenta ese mucocele? Como un aumento de volumen, de superficie lisa, de base sesil, a veces pediculada, indoloro, y de coloración que puede ser similar a la mucosa normal o con un tinte ligeramente violáceo o azulino por la presión que ejerce el líquido sobre la mucosa superficial, que es sumamente delgada. Aquí ustedes pueden ver ese aumento de volumen, que es, es blando a la palpación, es renitente. Aquí vemos en este otro paciente que es ligeramente pediculado, es decir, que se produce un estrangulamiento en su base de implantación, y esto se traduce clínicamente con esa coloración ligeramente violácea o azulina por la presión del contenido del mucus sobre la superficie. En algunas oportunidades hemos tenido la posibilidad de observarlo en el piso de boca, que comienza como un pequeño mucocele a este nivel cuando asienta las glándulas salivales menores del piso de boca, o a este nivel en la cara ventral de la lengua, a nivel de los pliegues fimbriados. Vemos este aumento de volumen porque allí están ubicadas las glándulas de Blandin y New. Es decir, por un pequeño traumatismo o por una infección se producen estos mucoceles. Vamos a pasar a considerar la técnica quirúrgica. Aquí vemos el aumento de volumen en la cara interna o cara mucosa del labio, que el paciente relata que aumenta de volumen, que va perdiendo y cuando pierde el contenido se hace más pequeño. Aquí vemos la presentación luego de realizar la anestesia, que es se realiza la inyección anestésica alejada al sitio a intervenir para no producir, para no distorsionar el campo operatorio. Aquí vemos que lo tomamos con una anilla para realizar la hemostasia quirúrgica preventiva, o le pedimos al segundo ayudante que comprima las arterias coronarias del labio para realizar una cirugía no sangrante, y mediante esa compresión realizamos la hemostasia quirúrgica preventiva, comprimiendo, como dije recién, las arterias coronarias. El siguiente tiempo operatorio corresponde realizar la incisión sobre el polo de exteriorización, que puede ser única o que puede ser en forma losángica, como ustedes pueden apreciar a este nivel. Es decir, dos incisiones que se juntan en sus extremos, y esto permite tomar la superficie con una pinza de disección y evitar que se produzca la efracción del mucocele con la pérdida del contenido correspondiente. Aquí vemos cómo está con las maniobras de divulsión, vamos despegando ese mucocele de la superficie interna, de la superficie interna, para favorecer su extirpación. Aquí lo tomamos con una pinza de disección y vamos con bisturí o con tijera por divulsión, despegándolo del plano más profundo. Una vez extirpado el mismo, se procede a realizar la sutura a puntos separados, culminando el procedimiento. Y aquí traigo a colación cómo actúa
la tijera de Metzenbaum realizando diéresis por divulsión. Recuerden ustedes cuando hablábamos de la técnica quirúrgica para las frenectomías o frenotomías, la divulsión de los labios de la herida con la tijera de Metzenbaum. Es decir, la introducíamos en forma cerrada, la abríamos en su interior y la retirábamos para lograr la divulsión correspondiente. También es importante destacar que no solo debemos extirpar el mucoseno en cuestión, que se producen generalmente por un traumatismo a repetición sobre el labio, sino que también debemos eliminar las glándulas salivales menores que estaban alrededor del mucosele y deben ser extirpadas porque también están traumatizadas, ya que pueden ser futuros mucoseles con el transcurso del tiempo. Es decir, realizamos la extirpación del mucosele y las citadas glándulas aumentadas de tamaño también. Paciente que acude a la consulta